Los materiales que utilizaremos para la construcción de nuestro sistema masa-resorte son los siguientes. Una base de 25 centímetros de largo por 10 de ancho. Dos soportes laterales, los cuales tienen 25 centímetros de largo por 5 de ancho. El soporte del cual irá suspendido nuestro resorte tiene 25 centímetros de largo por 5 de ancho. Nuestro resorte con un soporte para la masa. Utilizaremos una masa, la cual es un balín. Utilizaremos dos tornillos para el ensamblaje de nuestros soportes laterales con la base, y dos tornillos más pequeños para el ensamblaje del soporte del resorte con los soportes laterales. Como herramienta de ensamblaje utilizaremos un destornillador de estrella. En este momento estamos terminando el ensamblaje de nuestros soportes laterales a la base. Así queda nuestro soporte. Ahora ensamblaremos el soporte del resorte a los soportes laterales. Ahora terminamos el ensamblaje del soporte del resorte con nuestros soportes laterales. Y ahora procederemos a instalar nuestro resorte en el soporte. Para la instalación de nuestro resorte utilizamos un tornillo como los del ensamblaje del soporte del resorte a los laterales. Lo giramos, lo instalamos en la mitad del soporte y de ahí hemos suspendido nuestro resorte. El planteamiento para nuestro experimento es hallar la constante de elasticidad, las componentes del movimiento armónico simple y las ecuaciones del sistema si se conoce que la masa es igual a 0.8 kilogramos. Primero se procede a hallar la constante de elasticidad del resorte mediante la ley de Hooke, que dice que la fuerza es igual a K por el delta de X. P es M por G. A continuación, explicaré cada una de las componentes de las ecuaciones anteriores. F es la fuerza aplicada al resorte, es decir, el peso. K es la constante de elasticidad del resorte. X sub 0 es la longitud inicial del resorte. XF es la longitud final del resorte al aplicarse la masa. P es el peso. G es la gravedad de la Tierra, que equivale a 9.8 metros por segundo al cuadrado. M es la masa suspendida. Lo segundo que vamos a hacer es reemplazar el valor de la fuerza, en este caso el peso, que es la fuerza aplicada al resorte. Y decimos que M por G es igual a K por X. K, que es la constante de elasticidad, vendría siendo M por G sobre el delta de X, que es X final menos X inicial. El delta de X es lo que se va a estirar en total el resorte. Entonces lo hallamos. Decimos que el X inicial es de 6 centímetros y el X final es de 7.7 centímetros. Esto nos va a dar un valor de 1.7 centímetros, que es aproximadamente 0.017 metros. Ya teniendo todos los valores, procedemos a reemplazarlos en la
en la fórmula que nos queda para hallar la constante de elasticidad. Y decimos que 0.8 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado sobre 0.017 metros nos va a dar un valor de 461.2 newtons por metro, y este va a ser el valor de la constante de elasticidad. Luego que tenemos este valor, se procede a hallar las componentes del movimiento armónico simple, que entre ellas está la velocidad angular, el periodo y la frecuencia. Decimos que la velocidad angular, que la vamos a denotar como W mayúscula, va a ser igual a la raíz de K sobre N. Entonces, vamos a decir que W va a ser igual a la raíz de 461.2, que es el valor de la constante de elasticidad que hallamos anteriormente, sobre M, que es la masa que se suspende en el resorte, que es de 0.8 kilogramos, y esto nos va a dar un valor de 24 radianes sobre segundo. Para dejar la velocidad angular en términos de pi, vamos a dividir sobre 3.1416, y esto nos va a dar aproximadamente 7.64 pi radianes sobre segundo, que lo vamos a dejar en un entero que va a ser 8 pi radianes sobre segundo. Teniendo ya la frecuencia angular, hallamos la frecuencia, que son los números de oscilaciones por segundo. Decimos que F es igual a W sobre 2pi. Y reemplazando estos valores, decimos que 8 pi radianes sobre segundo, que es el valor de la frecuencia angular, sobre 2pi nos va a dar 4 Hz. Posteriormente se calcula el periodo, que dice que T es igual a 1 sobre F. Entonces decimos que el periodo va a ser igual a 1 sobre 4, y esto nos va a dar aproximadamente 0,25 segundos. Enseguida hallamos las ecuaciones de movimiento. La primera ecuación de movimiento va a ser la ecuación de la posición. Entonces decimos que X es igual a la amplitud por el coseno de WT. Reemplazando este valor, decimos que X va a ser igual a la amplitud, que es de 1.7 centímetros, por el coseno de 8pi por T. Para la ecuación de velocidad debemos derivar la ecuación de la posición o de movimiento, y decimos que la velocidad es igual a menos 13.6 pi por el seno de 8pi t. Para la ecuación de la aceleración debemos proceder a derivar la ecuación de la velocidad, y nos queda que la aceleración es igual a menos 108.8 pi cuadrado por el coseno de 8pi t. Por último, procedemos a graficar las ecuaciones de la siguiente manera. Se toma la ecuación de movimiento o de posición y se iguala primero a 0 y luego a 1.7, que este es el valor de nuestra amplitud, de lo total que oscila nuestra masa. Y se hallan los tiempos para cuando X toma los valores anteriores, es decir, a 0 y a 1.7. Igualando a 0, obtenemos valores de T igual a 1/16, a 3/16, a 5/16, a 7/16. ¿Cómo o de dónde sacamos estos valores? Pues como anteriormente lo había dicho, igualamos la ecuación de posición al primer valor de X, que va a ser 0. Procedemos a despejar T y decimos que coseno a la menos 1 de 0 va a ser igual a 8 pi t. Luego, coseno a la menos 1 de 0 es pi medios. Esto va a estar igualado a 8 pi t. Luego decimos que t va a ser igual a pi sobre 8 por 2 por pi. Y esto nos va a dar el valor de 1/16. Y así procedemos a hallar también los otros valores.
Luego tomamos el otro valor de x que va a ser 1.7 y igualamos la ecuación de la posición a 1.7. De aquí despejamos los otros valores del tiempo y va a quedar esto como coseno a la menos 1 de 1 igual a 8 pi t. Coseno a la menos 1 de 1 es 0 y esto nos va a dar un valor del tiempo igual a 0. Luego igualamos nuestra, por decirlo así, nuestra ecuación de posición a pi, a 2pi y a 3pi para hallar los otros valores del tiempo. Lo que hacemos a continuación es ordenar los datos en una tabla, los datos obtenidos anteriormente. Y luego de ahí graficamos. Aquí tenemos la gráfica de posición versus tiempo, que decimos que cuando la posición es 1.7 y el tiempo es 0, va a empezar desde 1, a oscilar desde 1.7 y va a demostrarnos una gráfica de seno. Lo mismo sucede de la velocidad versus el tiempo. También nos muestra una gráfica donde cuando el tiempo es 0 y la velocidad es 0 en ese punto, va a empezar desde 0.0. Entonces ahí nos va a mostrar la gráfica también de la velocidad versus el tiempo. Y lo mismo ocurre para la aceleración. Y así damos por concluido la etapa de este experimento. Como pueden observar, el laboratorio virtual es algo simple, es un péndulo simple donde trabaja una gravedad de 9,8 metros sobre segundo, donde se pueden variar algunas cosas, como puede ser el ángulo de separación, que en este caso nosotros vamos a tomar 10 grados, y una masa de 400 gramos. Vamos a variar todas estas longitudes que tenemos a continuación y depende de eso vamos a empezar a trabajar con las otras variables. Con esto iniciaremos nuestro trabajo del laboratorio virtual péndulo simple. Laboratorio virtual masa cuerda. Teniendo en cuenta que el ángulo que se escogió fue de 10 grados y la masa de 400 gramos, partimos de esos datos iniciales y con eso se completó la siguiente tabla. L, ¿qué significa L? Longitud de la cuerda, eso va en metros. T mayúscula es periodo, va en segundos. W al cuadrado es frecuencia angular al cuadrado que da en radianes sobre segundo al cuadrado. Y velocidad que es metros sobre segundo. Lo que hicimos básicamente fue variar la longitud de la cuerda para hallar los siguientes datos. En el caso del periodo es igual a 2pi sobre la raíz de L, que es la longitud de la cuerda que varía, sobre la gravedad, que es G. Para 0.5 metros da 1,41 segundos. Para 0.7 metros da 1,68 segundos. Para 1 metro da 2 segundos. Para 1,5 metros da 2,46 segundos. Y para 2 metros da 2,83 segundos. Pasamos a hallar la frecuencia angular al cuadrado. Para eso se reemplazó en la ecuación de W al cuadrado es igual a G sobre L, donde G es la gravedad, L es la longitud de la cuerda y W cuadrado es la frecuencia angular al cuadrado. Para 0.5 metros da 19,6 radianes sobre segundo cuadrado. Para 0.7 metros da 14 radianes sobre segundo cuadrado. Para 1 metro da 9,8 radianes sobre segundo al cuadrado. Para 1.5 metros da 6,53 radianes sobre segundo al cuadrado. Y para 2 metros da 4,3 radianes sobre segundo cuadrado. Pasamos a hallar la velocidad y para eso hacemos el reemplazo en la ecuación de velocidad igual a la longitud de la cuerda por la frecuencia angular. Para 0.5 metros da 2,215 metros sobre segundo. Para 0.7 metros da 2,618 metros sobre segundo. Para 1 metro da 3,13 metros sobre segundo. Para 1.5 metros da 3,9 metros sobre segundo. Y para 2 metros da 3,105 metros sobre segundo.
Ahora bien, pasamos a graficar 4π² versus t al cuadrado, que eso nos da la pendiente de la gravedad. Como pueden observar en la gráfica, nos da una aproximación de lo que es el valor real de la gravedad, que es de 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Y como pueden observar, nos da una pendiente lineal. Ahora pasamos al último punto del ejercicio y es hallar la energía mecánica del sistema en cada una de las longitudes de la cuerda que se está reemplazando. Para 0,5 metros da 0,28 joules, para 0,7 metros da 0,39 joules, para 1 metro da 0,56 joules, para 1,5 metros da 0,56 joules y para 2 metros es 1,12 joules. Lo que significa que si varía la longitud del péndulo, la energía mecánica aumentará.